Amén, alabamos al Señor, amados hermanos. Una vez más estamos aquí. Ya hemos llegado entonces al mensaje 19, que pertenece al tomo 5, que tiene como tema general el Evangelio de la Gloria de Dios. Sabemos que continuamos estudiando el libro de Timoteo, que tiene como, primera y segunda de Timoteo, que tiene como título general la iglesia, columna y base de la verdad. En esta oportunidad vamos a compartir el mensaje 19, que tiene como título el Evangelio de la Gloria de Dios, parte 2, porque ya nuestro hermano Israel nos compartió la semana pasada la parte 1. Alabado sea el Señor. Quisiera que leyéramos primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 11. Dice, según el glorioso Evangelio del Dios bendito, que a mí me ha sido encomendado. Alabado sea el Señor, porque este Evangelio glorioso, este Evangelio maravilloso, nos ha sido encomendado a cada uno de nosotros, así como le fue encomendado al apóstol Pablo. Nosotros necesitamos entonces ser esos heraldos del Evangelio. ¿Qué significa la palabra heraldo? Significa mensajero. Entonces, nosotros como mensajeros de este Evangelio glorioso, necesitamos proclamarlo, llevarlo adelante. Alabado sea el Señor. El versículo 12 del mismo capítulo dice, doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús, nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Aquí podemos ver, amados hermanos, que Dios nos ha dado un voto de confianza, porque realmente nosotros no somos fieles, pero Él nos ha tenido por fieles. Entonces, Dios nos da un voto de confianza y para nosotros ese voto de confianza es un desafío. Un desafío al encargo que Dios nos ha dado de ser fieles en lo poco, de llevar este evangelio para la salvación de todas las personas. Bendito sea el Señor. En 1 Corintios capítulo 9, versículos 16 y 17, vemos al apóstol Pablo diciendo, pues si anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Y ay de mí si no anunciar el evangelio. Alabado sea el Señor. Aquí vemos que hay una comisión y no una imposición. Es una necesidad. Es como el asunto de respirar. Usted puede decir, voy a dejar de respirar porque no quiero respirar más. Y usted tranca la respiración hasta que llega un momento que usted tiene que volver a respirar porque hay una necesidad que su cuerpo exige. De la misma manera aquí Pablo se refiere a esto. No se refiere exactamente a que él lo iba a hacer de mala voluntad o que lo iba a hacer porque estaba siendo obligado, sino porque es una necesidad. Todos los hijos de Dios que hemos sido salvos, que hemos experimentado esta salvación, tenemos la necesidad de llevar el evangelio. Yo siempre he puesto este ejemplo cuando uno va a un buen restaurante. Cuando uno va a un buen restaurante, uno le comenta a sus hermanos, a sus compañeros, mira, fui a un restaurante, la atención fue excelente, la comida excelente y el precio fue excelente. Entonces, esas recomendaciones hacen que las personas se inquieten para probar. Cuando nosotros hemos experimentado esta salvación de Dios, hemos experimentado el poder de este evangelio glorioso, nosotros automáticamente, espontáneamente tenemos que predicar el evangelio a las personas. ¿Por qué? Porque vamos a recomendar lo mejor. No solamente van a ser salvos, sino también que van a ser sustentados y van a experimentar el poder de este evangelio. Por eso, amados hermanos, necesitamos ver la necesidad que hay de nosotros llevar el evangelio. Una cosa que la iglesia no puede dejar de practicar es predicar el evangelio. Necesitamos, amados hermanos, retomar el encargo. Alabamos al Señor por todas las herramientas que nos ha dado. Ahora estamos activos con Puedo Orar por Ustedes, este proyecto maravilloso. Deje escapar en cualquier momento, donde usted esté. No necesariamente tiene que esperar el día de la actividad. Donde usted esté, puede decirle a las personas, puedo orar por usted. Y ahí usted puede ministrar vida y aún aquella persona puede llegar a ser salva. Alabado sea el Señor. Vamos a ver 2 Timoteo capítulo 1 versículos 6 y 7.
Vemos, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Aquí vemos las tres partes de nuestra alma involucradas con el encargo del evangelio. El poder se relaciona con la voluntad, el amor con la emoción y el dominio propio con una mente sana y equilibrada. Nosotros necesitamos ver que cuando hay fuego en nuestro interior, por lo que Dios nos ha entregado, todo nuestro ser, sobre todo nuestra alma, que es de donde salen las decisiones y las acciones que tomamos en nuestro cuerpo, son ganadas, son involucradas con este encargo de la predicación del evangelio. Nosotros hoy necesitamos sentir, orar, hermanos. Si no lo sentimos, necesitamos orar para que ese deseo, ese fuego, que es un deseo en nuestro corazón, de llevar la palabra, de presentar a Cristo, de presentar al Señor como la salida, de presentar al Señor como el único y suficiente Salvador. Ese fuego tiene que arder en nosotros y comienza en nuestra alma, de nuestro espíritu a nuestra alma. Por eso nuestra mente debe estar siendo renovada con el encargo de Dios, con lo que Dios desea en su corazón. Y esto producirá entonces esa salida espontánea de nuestro ser, de llevar el evangelio y de que cada persona que nos encontremos, colegas, amigos, personas en la calle, en algún lugar donde estemos comiendo, donde vayamos a comprar, nosotros podamos decirle a las personas: ¿puedo orar por usted? Le aseguro que las personas no se van a negar. Sí, claro, puede ser que alguno que otro se niegue, pero sin embargo nosotros debemos tener ese fuego constantemente quemando en nuestro interior para que las personas sean salvas. Sobre todo en este tiempo tan difícil, hermano, donde la venida del Señor está tan cerca, es tan inminente el regreso del Señor, que nosotros necesitamos reaccionar a esta comisión que nos fue dada. El versículo 8 nos dice de la siguiente manera: por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí preso suyo, sino participa de las aflicciones por el evangelio según el poder de Dios. Es necesario mantener el fuego ardiendo en nuestro interior para dar testimonio del Señor y mantener la complicidad con el encargo apostólico. Por un lado, necesitamos que ese fuego sea avivado, que este fuego sea avivado, y cuando este fuego está avivado, está encendido, no nos da vergüenza de hablar del Señor. Muchas cosas han acontecido, el enemigo ha metido su mano y Dios se lo ha permitido, y muchas personas hoy no creen en el evangelio. De hecho, algunos dicen el evangelio no funciona. Vemos personas diciendo: no, tal persona es mejor que ser cristiano. ¿Para qué ser cristiano si tal persona es así? ¿Para qué ser cristiano si fulano hace lo peor que no hace un cristiano, que no hace un impío o un incrédulo? Y todos esos argumentos hacen que las personas tengan una barrera. Pero la palabra aquí nos dice que no nos avergoncemos de dar testimonio al Señor, porque el evangelio sí funciona. Si usted no se separa de Cristo, si usted no se separa del Espíritu, usted va a dar testimonio del Señor y las personas van a entender que este evangelio sí funciona, porque este es el glorioso evangelio de Cristo. Por otro lado está la dirección apostólica, la palabra profética, llevándonos a practicar a través de las diferentes herramientas que hay en el mover actual de Dios hoy, como el expolibro, reportaje dinámico, proyecto Puedo Orar por Usted, reuniones de Proyecto Cornelio, reuniones de evangelísticas. Todo esto es para atraer a las personas a Cristo. Nosotros debemos mantener la complicidad en este mover actual, en esta dirección apostólica. Alabado sea el Señor. Y esto hará que nosotros podamos ser, hermanos, realmente vencedores. Porque recuerde que es haciendo así que nos quiere encontrar el Señor. Bienaventurado aquel siervo cuando su Señor venga, le haya haciendo así, llevando alimento a tiempo.
predicando el evangelio, llevando el evangelio a las personas. Alabado sea el Señor. En 1 Corintios capítulo 9, versículo 23 al 27, vamos a leer. Dice, y esto hago por causa del evangelio, para hacerme copartícipe de él. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire, versículo 27, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otro, yo mismo venga a ser eliminado. Alabado sea el Señor. Es necesario envolvernos con la predicación del evangelio, porque aquí Pablo relaciona, según el contexto, la necesidad de predicar el evangelio con esta carrera. Es decir, alguien que está siendo ganado por el Señor, alguien que está siendo cautivado por el Señor a través de la palabra profética, a través de la palabra escrita, a través de la palabra cantada, es alguien que está siendo de alguna manera conquistado continuamente por el Señor, y esto lo lleva a proclamar este evangelio, a correr. ¿Qué es correr según esta interpretación? Es predicar el evangelio. No es solamente que tú tengas una vida consagrada, que es importante. No es solamente que tú te reúnas todos los días que haya reunión, que es importante. No es solamente que tú tengas deberes y servicio en la iglesia para multiplicar tu don, tu talento. No es eso nada más. Debe estar incluida la predicación del evangelio. Todo esto envuelve lo que es la carrera. Por eso Pablo en otra oportunidad dijo que el que lucha debe luchar legítimamente. O sea, no puede ser que tú solamente te enfoques a algunas cosas en la carrera. También debes involucrarte en la predicación del evangelio, porque es uno de los encargos más importantes en este tiempo y una de las señales más importantes en este tiempo, según Mateo 24:14. Y será predicado este evangelio del reino por todo el mundo, en todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Es una señal crucial antes de la venida del Señor. Y es importante recordar que no es por nuestra etapa, es por nuestro estado. Por eso yo les mencionaba lo que dice Mateo 24:45 y 46. Bueno, hasta el 47 dice: ¿quién es pues el siervo fiel y prudente, al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le halle haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Le halle haciendo así. Y en Lucas capítulo 12, del 35 al 44, nosotros vemos, ¿verdad?, que versículo 35 al 44 dice: estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas. Y vosotros sé semejante a un hombre que aguardan, a hombres que aguardan a que su Señor regrese de las bodas, para que cuando llegue y llame, les abran enseguida. Bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor, cuando venga, halle velando. De cierto os digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrán a servirles. Y aunque vengan a la segunda vigilia y aunque venga a la tercera vigilia, si los hallare así, bienaventurados son aquellos siervos. Pero sabe esto, que si supiese el padre de familia a qué hora el ladrón había de venir, velaría ciertamente y no dejaría minar su casa. Vosotros pues también estad preparados, porque a la hora que no pensáis, el Hijo del Hombre vendrá. Bendito sea el Señor. Versículo 41. Entonces Pedro le dijo: Señor, ¿dices esta parábola a nosotros o también a todos? Y dijo el Señor: ¿quién es el mayordomo fiel y prudente, al cual su Señor pondrá sobre su casa para que a tiempo les dé su ración?
Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su señor venga le haya siendo así. En verdad os digo que le pondrá sobre todos sus bienes. Entonces está claramente mostrado, hermano, que no es nuestro estado de madurez, nuestro tiempo en la iglesia, es qué estamos haciendo o qué estaremos haciendo cuando el Señor regrese. Eso determinará, amados hermanos, si somos o no vencedores. Por eso es necesario la predicación del Evangelio. La predicación del Evangelio también tiene que tener una motivación. Y esta motivación es el amor. Primera Tesalonicenses 1:3 dice: acordándonos sin cesar delante de Dios y Padre nuestro, de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Aquí está la frase, trabajo de vuestro amor. Primera de Juan 4:8 dice que Dios es amor. Vamos a leerlo, dice: el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Y en Juan 3:16, un versículo que casi todos los cristianos conocen, dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Bendito sea el Señor. Dios amó y entregó su Hijo. Segunda de Corintios 5:15 nos dice: y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Este versículo nos muestra que nuestra vida ya no es para nosotros mismos, sino para aquel que murió. ¿Y qué nos pide el Señor? Que demos alimento a tiempo, que estemos cargados, que el fuego esté encendido para llevar este evangelio glorioso a todas las personas. El deseo de Dios lo vemos en 2 de Timoteo capítulo 2, versículos 3 y 4. 1 de Timoteo 2, 3 y 4. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Este es el deseo de Dios, que todos los hombres sean salvos. ¿Y cómo es que van a ser salvos si no hay quien les predique? Como dice Romanos 10. ¿Cómo es que van a ser salvos si no hay quien les predique? ¿Cómo invocarán si nadie les dice que tienen que invocar? Entonces ahí vemos nosotros la importancia, hermano, de la intervención de la iglesia. Jesús no se limitó al templo cuando predicó. En el capítulo 9, versículo 35 al 38 del libro de Mateo, nosotros vemos que el Señor no se limitó al templo solamente a predicar en un solo lugar. Él salía por las calles. Dice el versículo 35, 9:35 en adelante: recorría Jesús toda la ciudad y aldea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Dice que recorría todas las ciudades y al ver las multitudes tuvo compasión de ellos, porque estaban desamparados y dispersos como ovejas que no tienen pastor. El verso 37 dice: entonces dijo a sus discípulos: a la verdad la mies es mucha, mas los obreros son pocos. Bendito, rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Aquí vemos que hay una gran necesidad, hermano, de llevar el evangelio del reino. ¿Qué sentía el Señor cuando veía a las personas? Sentía compasión. Y sabemos que esta palabra compasión en el griego es esplángeno, que es de las entrañas, algo que sale de las entrañas. Era un dolor profundo que salía desde lo profundo de su ser. Al ver a las personas perdidas, como ovejas que no tienen pastor. Nosotros, hermanos, necesitamos orar para ser conmovidos por esto. No puede ser que nosotros veamos a la gente muriendo, sabiendo que van al infierno, que van a las tinieblas, al lago de fuego, y nosotros no tengamos compasión de ellos. Por eso la motivación para llevar el evangelio es el amor. Si no hay amor no pasa nada, es lo que dice Corintios 13. 1 Corintios 13, versículo 1 al 3, vamos a leerlo.
dice: si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. Esto nos muestra que no es un asunto de hacer una obra, de hacer una actividad. Debe existir el elemento divino del amor. El amor que Dios da y produce en nosotros hacia las personas. Oh Señor Jesús, por eso es que necesitamos, amados hermanos, no dejar el primer amor. La iglesia en Éfeso, que es la iglesia a quien Pablo le escribió a Timoteo sus cartas, dándole recomendaciones para la iglesia. Porque la iglesia en Éfeso fue el inicio de la degradación de la iglesia, históricamente hablando. Ellos perdieron su primer amor. Apocalipsis capítulo 2 nos muestra que la iglesia en Éfeso era una iglesia llena de actividades. Tenían obras, pero en el verso 4 el Señor le dice a la iglesia: tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Dejar el primer amor es dejar de cumplir el deseo de Dios. Estamos muy preocupados muchas veces por cumplir las formalidades, los deberes religiosos, pero no estamos preocupados por cumplir el deseo de Dios. Por eso nuestra oración debe ser: Señor, danos el deseo de cumplir tu voluntad. No solamente hacer una actividad y sentir que ya todo está bien. No, es necesario tener esa experiencia. Por eso vemos Mateo 7. En Mateo 7 dice lo siguiente, versículos 22 y 23. Dice: muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces le declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Nosotros sabemos, amados hermanos, que aquí la palabra conocí, en otras traducciones, se traduce: nunca os aprobé. O sea, todo lo que hicieron no fue aprobado sencillamente porque no tenía amor. Simplemente se hizo como un deber religioso y no se hizo por amor ni con amor. Que el Señor realmente nos ayude a que nuestro amor por Él no se enfríe. Recuerde que otra profecía en Mateo 24:12 es que el amor de casi todos se enfriará. Se va a enfriar el amor, que Dios no permita que en nosotros se enfríe el amor por Él. Y si el amor está frío, hermano, comience a orar. Porque después de que el amor se enfría, lo que viene es la transgresión, el pecado, a tomar posesión de nosotros. Realmente que el Señor nos ayude. Hoy el Señor nos dio su espíritu y ese espíritu nos capacita para nosotros cumplir su deseo. En Apocalipsis 1, del 4 al 5, nosotros leemos lo siguiente: Juan a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros del que es, el que era y el que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono. Versículo 5. Y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos salvó de nuestros pecados y nos lavó, de nuestros pecados con su sangre. Alabado sea el Señor. No es que hayan 7 espíritus, es que en este tiempo del fin, el espíritu se ha intensificado 7 veces en la operación de Dios, su mover en la tierra y su actuar para con nosotros. ¿Con qué fin? Con el fin de combatir el misterio de la iniquidad. Alabado sea el Señor. Este espíritu inclusivo se intensificó 7 veces para capacitarnos, hermanos,
para vencer la degradación y el misterio de la iniquidad. Alabado sea el Señor, que todo lo que necesitamos vencer está en el Espíritu. Si hoy ejercitamos nuestro espíritu, este espíritu mezclado con este espíritu todo inclusivo, 7 veces intensificado, nos llevará a vencer todas las adversidades y todas estas cosas que no vemos. Porque el problema nuestro es que solo vemos las cosas exteriores y olvidamos que hay una batalla en las cosas que no se ven. Hay una guerra espiritual, huestes espirituales de maldad, espíritus, cosas que quieren dañarnos a través de la mente de hombres que se ocupan, guiados por el enemigo, a crear controversias a la verdad, ideologías, muchas cosas que al final nosotros no percibimos que tienen detrás este misterio de la iniquidad. Llevar al hombre a perderse y a negar la existencia de Dios. Por eso nosotros necesitamos tomar estas palabras que el Señor nos está hablando y practicarlas, aplicarlas. En la Biblia encontramos los 7 días de la creación. Quiero hablarles del número 7. Encontramos los 7 días de la creación, los 7 sellos de Apocalipsis, las 7 iglesias en Asia, las 7 trompetas, las 7 copas de la ira de Dios. En todos estos casos, el número 7 está presente. ¿Por qué? ¿Por qué cuando Dios opera aparece el número 7? Porque el número 7 representa el estado completo de su mover. El número 7 representa la totalidad de la obra de Dios en su mover en la tierra. Por eso ese número 7 aparece en la Biblia de manera continua, sobre todo en el libro de Apocalipsis. El trabajar del Espíritu en el tiempo del fin. Vamos a ver Apocalipsis capítulo 4, versículo 5. Dice lo siguiente: y del trono salían relámpagos y truenos y voces, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Fíjese lo que dice el capítulo 1, versículos 13 y 14 de Apocalipsis. Preste mucha atención. Y en medio de los 7 candeleros, a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñidos por el pecho con un cinto de oro. Versículo 14. Su cabeza y su cabello eran blancos como blanca lana, como nieves, sus ojos como llamas de fuego. Alabado sea el Señor. Vamos a leer el versículo, perdón, 1 Pedro 4:17, ¿verdad? Nos muestra que hay un fuego, ¿sí? Porque es tiempo en que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Entonces aquí estos versículos nos muestran el trabajar del Espíritu en el tiempo del fin. Primero vemos en Apocalipsis 4:5 7 candeleros de oro. Perdón, 7 lámparas. Podemos volver al versículo 4:5. Dice, y del trono salían relámpagos y truenos y voces. Delante del trono ardían 7 lámparas de fuego. Estas 7 lámparas de fuego, según este versículo, son los 7 espíritus de Dios. Y estos 7 espíritus de Dios son aquellos que aparecen también en Apocalipsis 1, 13 y 14, nos dice que en medio de los 7 candeleros, uno semejante al Hijo del Hombre. Entonces, este que es semejante al Hijo del Hombre es el mismo que está en medio de los candeleros, observando, escudriñando y quemando todas las impurezas que hay en la iglesia. Es por eso, hermano, que no vale la pena esconder cosas. El Señor está en medio de la iglesia. Se ha intensificado para guardar, para cuidar, para ministrar. Oh Señor Jesús. Por eso
no hay nada que esté escondido a los ojos de Dios. Puede estar escondido a los ojos de los hombres, pero a los ojos de Dios no está escondido. Y Él está quemando, está purificando, limpiando, como que ilumina, observa y escudriña. Dice que sus ojos, dice, su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve. Sus ojos como llamas de fuego. El Señor escudriñando y quemando. A veces queremos hacer cosas y decimos en el núcleo, en las comuniones, no le diga nada a fulano, no le diga nada a sultano. No se preocupe que el que está cuidando de la iglesia es el Señor, como en los 7 espíritus de Dios. Vamos a ver entonces la secuencia de estos versículos, que es importante. Dice la secuencia de los versículos de Apocalipsis 1:4, 4:5 y 5:6. Dice que son muy significativos para poder comprender mejor lo que estamos hablando. En el 1:4 dice, se mencionan los 7 espíritus de Dios que están delante del trono. 1:4 dice, Juan a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros, del que es, el que era y el que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante del trono. En 4:5 se mencionan las 7 lámparas de fuego que arden delante del trono, que son los 7 espíritus de Dios. Otra vez. Y en el 5:6 vemos un cordero en medio del trono con 7 ojos, que son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Fíjense, relacionando estos versículos concluimos que el Señor está recorriendo las iglesias en toda la tierra como los 7 espíritus de Dios, con sus 7 ojos que son 7 lámparas de fuego para escudriñar y purificar. Que podamos ejercitar nuestro espíritu, hermano, para permitir que el espíritu todo inclusivo actúe en nosotros y podamos mantenernos encendidos para proclamar este evangelio de la gloria del Dios bendito. Entonces está claro que aparece un cordero con 7 ojos y 7 lámparas de fuego. Y estos son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Entonces, estos versículos nos muestran claramente que el Señor Jesús es este espíritu todo inclusivo, 7 veces intensificado. ¿Para qué? Como lo dice aquí el versículo. Los 7 espíritus enviados por toda la tierra. ¿Para qué? Para cuidar de la iglesia. Los ancianos, los líderes de las iglesias, estamos para administrar lo que el Señor nos entregó. No escondamos nada, ni queramos hacer cosas con doble intención, porque los 7 espíritus de Dios fueron enviados por toda la tierra para cuidar de las iglesias. Recuerde que el Señor no tiene por inocente al culpable. El Señor es juez justo y Él sabrá todo lo que está en nuestro corazón. Permitamos que Él nos queme todas las impurezas que hay en nosotros para que las iglesias puedan ser edificadas. Hoy necesitamos, hermano, que el Señor quite todos los velos de nosotros. Este fuego encendido en Pablo también puede hacerlo en nosotros. En Hechos 26, 19 dice lo siguiente: por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial. Dios quiere mostrarnos el camino, Dios quiere darnos la oportunidad de ser vencedores a través de la predicación del evangelio, a través de las herramientas que nos ha mostrado. No nos resistamos, amados hermanos. Pablo podía haber tenido muchos argumentos, pero él, cuando fue confrontado por el Señor, él no fue rebelde. No seamos rebeldes, vamos a practicar. Este evangelio es el que cambia, el que transforma el corazón del hombre. Este evangelio sí funciona. Quitémonos los velos. Según de Corintios 3, 3 y 4 dice de la siguiente manera: siendo manifiesto que sois carta de Cristo,
expedida por nosotros, escrita, no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tabla de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Versículo 4. Y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios. Necesitamos, amados hermanos, salir y proclamar libertad a los cautivos. En el verso 18 de Hechos 26, Pablo le dijo al rey Agripa, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí, Jesús, perdón de pecados y herencia entre los santificados. Mire, semejante comisión. La comisión que Dios nos ha dado es para abrir los ojos de las personas, para que las personas se conviertan de las tinieblas a la luz, de la potestad de Satanás a Dios, y para que reciban por la fe perdón de pecado y herencia entre los santificados. Cuando nosotros predicamos el Evangelio, y el Evangelio es esta arma poderosa para hacer retroceder las tinieblas y para hacer retroceder el misterio de la iniquidad. Recuerde que si nosotros nos quedamos callados, no perderá espacio el reino de las tinieblas. Pero cuando nosotros abrimos nuestra boca para anunciar el Evangelio, el rey y una persona es salva. Nosotros tuvimos hace un tiempo una reunión evangelística en Cabudare, y ese día fueron salvas 41 personas invitadas que vinieron. Fue increíble cómo el Espíritu Santo los convenció y todos corrieron al frente para que se orara por ellos, por su salvación. Porque es el Espíritu el que convence. Usted solo tiene que abrir su boca. Lo demás lo hace el Espíritu Santo. Este Espíritu 7 veces intensificado. Fueron 40 personas que recibieron al Señor por la fe. Fueron 40 almas que el reino de las tinieblas perdió. Entendamos esto, hermano, lo profundo y lo serio que es este asunto. Es por eso que el Espíritu se intensificó 7 veces, porque el amor de muchos se enfrió. Muchos no quieren hablar el Evangelio, ya no quieren predicar el Evangelio, pero el Señor a nosotros nos ha dado esta comisión. Y el Evangelio no solamente es una buena nueva de salvación, es un arma para combatir el misterio de la iniquidad, para hacer retroceder el poder de las tinieblas. Por eso necesitamos que ese fuego sea avivado en nosotros. En 2 de Corintios capítulo 3 versos 14 al 16 vemos lo siguiente: pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Verso 16. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo será quitado. Muchas veces nosotros estamos como el pueblo de Israel, con argumentos, velos en nosotros. Que el Señor quite todo velo en nosotros, todo formalismo, todo concepto, toda tradición, y salgamos a predicar el Evangelio. Puedo orar por usted, un proyecto que comenzó solo con los jóvenes. Ahora el Señor está incluyendo a todos los hermanos. Todo el que quiera salir en este proyecto, puedo orar por usted, puede hacerlo. Pero le recuerdo, no solamente es una actividad de ese día. Déjelo salir. Si usted va en el carro, si va en el carro de transporte, usted le dice al que va a su lado: ¿puedo orar por usted? Ya, la dejó salir. La persona lo mira y le dice: sí, ya. Ahí usted captó su atención y la persona puede ser salva ese día. ¿Comprende? Y el reino de las tinieblas pierde espacio. Donde quiera que estemos, donde vayamos a comer, en el trabajo, a los clientes que llegan, ¿puedo orar por usted? Suficiente para que el Señor haga el trabajo. Recuerde que es el Espíritu Santo
el que convence al hombre de pecado. No somos nosotros, bendito sea el Señor. Hoy necesitamos, amados hermanos, tomar este encargo. Este proyecto puede orar por usted y las diferentes herramientas que el Señor ha dado. En Venezuela no tenemos Expolibro, pero hay Expolibro en Brasil. Ahora se está preparando el Expolibro en los Estados Unidos. Europa se está preparando para el Expolibro. América del Sur, el resto de América del Sur pronto tendrá la oportunidad de tener un Expolibro. La difusión de la palabra escrita a través del comportaje dinámico. Muchas personas siendo alcanzadas por esta literatura, por esta palabra maravillosa. Alabamos al Señor por esta oportunidad que nos da de llevar este evangelio. Necesitamos, hermanos, llenar, incendiar nuestros sectores, nuestras ciudades y nuestros países con el fuego del bendito evangelio de la gloria de Dios. Quiere el Señor que estas palabras le lleven, hermano, a considerar su situación, porque no es por su etapa, es por su estado que Dios le va a dar la oportunidad a usted y a mí de ser un vencedor. Dios les bendiga. Jesucristo es el Señor.